Primera de Samuel, capítulo 4, verso 1 en adelante. Fíjese que algo bien interesante es que siempre hablamos, cuando Dios le habla a Samuel, siempre hablamos cuando Samuel era un pequeño, ¿sí? Pero había un problema en el liderazgo del pueblo de Israel, había un problema en el sacerdocio. Entonces, y nosotros nos damos cuenta que Dios le da una palabra a Samuel. Dios se le presenta a Samuel, Dios le da una palabra a Samuel. Y entonces pasa un tiempo. La Biblia no dice cuánto tiempo pasa, pero si quieres, solo para que hagamos el contexto, nos vamos al verso 3:20. Dice: y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces la Biblia no habla un tiempo cronológico acá, ¿sí? Pero acá pasó mucho tiempo, porque dice la palabra es de que Samuel era un pequeño joven cuando Dios lo llamó, y luego la palabra no está en orden cronológico, pero dice que y Samuel creció y Jehová estaba con él. O sea, Samuel creció, se hizo un hombre, dejó de ser un niño, dejó de ser un joven y se hizo un hombre. Ahora, recuérdense que la palabra siempre nos da ciertos parámetros importantes que tenemos que entender. Dice la Biblia, y esto es para cada uno de nosotros, dice la Biblia: y Jesús crecía, ¿qué? Delante de Dios y delante de los hombres. Entonces usted y yo tenemos que aprender a crecer también delante de los hombres. O sea, no podemos solamente crecer en lo espiritual o crecer en el anonimato, sino alguien tiene que dar testimonio de lo que usted es o de lo que usted ha alcanzado en su vida espiritual. ¿Me explico? Por eso es que Dios dejó pastores, por eso es que Dios dejó ministros. Porque nosotros también hemos estado bajo cobertura y bajo autoridad y hemos sido formados por pastores. Yo bendigo a mis pastores, ¿sí? Que formaron mi carácter, que formaron, me dieron enseñanza, que me impartieron, que me regañaron, que me jalaron las orejas, que me ayudaron en el momento más complicado de mi vida. Porque sabe una cosa, todos tenemos que pasar en algún proceso de nuestra vida y todos en alguna etapa de nuestra vida tenemos que ser formados. Y nos van a tener que decir lo que no nos gusta que nos digan. Porque ¿a quién le gusta que le digan lo malo que estamos? ¿A quién le gusta que le digan lo mal que estás? O sea, nadie. Mire, incluso a nivel pastoral, nos reunimos hoy como un consejo que Dios nos ha permitido reunirnos. Y a nadie le gusta decirte: mira, te equivocaste, ¿verdad? A nadie gusta. Y lo lindo es también cuando logramos llegar a un nivel de madurez de madurez y entender que nos equivocamos y que fallamos. Entonces la Biblia habla de crecer delante de Dios y delante de los hombres. Era la característica de Jesús. O sea, crecía delante de Dios, pero había un equilibrio porque los hombres se daban cuenta también quién era él. Ahora, vámonos ahora a Samuel. Y dice la Biblia: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Entonces lo importante es que entendamos nosotros es: ¿usted está creciendo y Dios está con nosotros? ¿O solo estamos creciendo en información? Porque sabe una cosa, a veces nos volvemos cristianos de información. Por eso es que uno de nuestros noticieros muy reconocidos en Guatemala dice: los profesionales de la información, porque solo dan información. Nadie procesa esa información y da una respuesta inteligente para que sea un sistema completo de comunicación, ¿sí? Sino solo es información lo que nos traslada. Ahora, hay mucho cristiano que solo recibe información, pero no logra crecer. Y dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, logró llegar a un estado de madurez, y Dios quiere que nosotros maduremos para que nuestras palabras no caigan a tierra. ¿Qué significa eso? Muchas palabras, cuando hablamos como pastores, como ministros, como personas, caen a tierra porque no hay madurez en nuestra vida. Entonces, usted puede hablar de amor acá en la iglesia, se echa un mensaje excepcional y dice: wow, qué mensaje más lindo el que predicó el hermano, ¿sí? Y cuando llega a su casa, tirar ese mensaje a la basura, porque cuando llega a su casa usted se convierte en el ogro, en el Shrek, ¿sí? ¿Ha visto el Shrek, verdad? Que era el ogro. Aunque creo que el Shrek es menos ogro que muchos ogros que hay acá, ¿verdad? En la iglesia. Porque el Shrek al menos después se enamora de la Fiona y viven felices, ¿sí? Y de ogro no tiene nada, sino después se enamora. Lo que quiero decirles es que mucha gente a veces no logra crecer. O sea, la Biblia nos habla de un estado de madurez. Ahora, pero no ese es el mensaje que quiero hablarle hoy, sino creo que es importante que evaluemos cómo estamos creciendo nosotros en este tiempo en nuestra vida. Que evaluemos si realmente hay un crecimiento en nosotros. Mire, si todavía nos enojamos, si todavía nuestra actitud no es correcta,
Yo le hablo mucho de la actitud, ¿sí? Porque la actitud es fundamental en el liderazgo. La actitud es fundamental. Cómo tú te comportas delante de lo más es importante en el liderazgo. La gente, te tengo una noticia, la gente te está viendo. La gente ve cómo te comportas, si vienes molesto, si vienes, decía por un hermano, vienes empurrado. ¿Sí? La gente se da cuenta. Tú puedes creer que no, y algunos dicen, a mí qué me importa si me da cuenta. Está bien que no te importe. El problema es que a veces vamos a irnos retardando en el proceso que Dios tiene para nuestro crecimiento, tanto como pastores, como ministros, como liderazgo, como lo que usted quiera alcanzar. Entonces, el que se atrasa eres tú, no el pastor, no el líder. Tú eres el que se atrasa o retrocede a lo que Dios quiere hacer. Entonces, mucho cuidado con tu actitud. Yo lo motivo que empiece a evaluar su actitud usted. Y los que tienen hijos, díganle, mis hijos, ¿y cómo me ven? Y se dan cuenta que sus hijos son los primeros que se dan cuenta de su actitud, ¿verdad? Es que solo enojado, es que a veces tu actitud es incorrecta. Me explico, tengan mucho cuidado de su actitud. La actitud, mire, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque el problema es que nosotros no vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer. Mira, ahora tenemos ahí la Biblia para que usted pueda ver, los que puedan ver ahí, ¿sí? Entre menos use su celular, no sé que use la Biblia, úselo, pero de verdad, yo lo motivo a saber una cosa, hay gente que tiene un problema con el celular. Y no va a creer que lo digo por una persona en específico, porque yo creo que todos tenemos un problema con el celular. Entonces, tengamos mucho cuidado de que no nos domine ese pequeño artefacto que puede ser de bendición, pero también puede ser de falta de respeto hacia las demás personas. Yo creo que se lo he dicho una y otra vez y lo voy a decir. Si algo me desagrada es estar hablando y que alguien esté en el teléfono, de verdad. Hoy ya no soy empresario, pero si fuera empresario mandaría la porra a alguien que me esté hablando y esté en el teléfono, ¿sí? Porque creo yo que es una falta de respeto, ¿sí? Pero si usted tiene su Biblia ahí, úselo precisamente, ¿sí? Con precisión. Ahora mire esto, pues. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Mire qué lindo ese parámetro que da la palabra, ¿sí? Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, ahora el estándar profético en el Antiguo Testamento mire pues, el estándar profético en el Antiguo Testamento era más, voy a utilizar esta palabra, más rígido que en el Nuevo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento es más responsabilidad. Pero los estándares eran más rígidos. Si usted daba una palabra que no se cumplía, lo apedreaban y tenía que morir. Usted no podía parecer un profeta presuncioso, venir y decir así dice el Señor y Dios no le dijo nada, porque entonces se metía a problemas. Y lo medía por la precisión del cumplimiento de la palabra que daba. Entonces todavía está más complicado. Hoy la palabra profética en el tiempo contemporáneo lo podemos medir en el nivel de la exhortación, consolación y edificación, y entonces se abarca un poco más amplio, porque hoy podemos equivocarnos. Y como dijo un profeta amigo por ahí que bromeamos, y el Señor pide disculpas después, ¿verdad? Me equivoqué y ya estuvo, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento el estándar era más delicado. Ahora, ¿sabe qué? Hay cosas en el Antiguo Testamento que se quedan omitidas, pero le voy a decir una cosa, pero no todo es omitido, ¿sí? De hecho, recuérdense que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se cruzan información, y todo lo que está en el Antiguo Testamento es lo que se habló todo lo que está en el Nuevo Testamento es de lo que se habló en el Antiguo Testamento. Entonces ambos se cruzan entre sí, ¿sí? Se concatenan. O sea, no podemos tirar completamente el Antiguo Testamento. En rituales y en muchas cosas posiblemente vamos a omitir algunas cosas, porque nosotros no somos judíos, ¿sí? Sin embargo, entender también que hay algunas cosas que las vamos a entender por el Espíritu, pero eso lo hablamos otro día. Ahora, algo muy importante es entender entonces el estándar profético era muy alto, era muy serio. Ahora mire pues, vámonos al capítulo 4, y dice, y Samuel, los filisteos capturan el arca, dice el título de la Reina Valera que yo tengo acá. Y pónganle mucha atención a esto, porque yo quiero que esta mañana podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y podamos entender un poco sobre las consecuencias que hay de vivir una vida completamente religiosa, o de vivir una vida con proyección equivocada de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Fíjense que podemos vivir una vida equivocada en la proyección cristiana espiritual, completamente equivocada. Y Dios quiere que nosotros realmente podamos crecer y podamos entender qué es lo que Él tiene. Entonces mire, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar
en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, dice, miren, Israel fue vencido delante de los filisteos. Pongan mucha atención a esto porque es bien interesante. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? O sea, hay una interrogante. Muchas veces en la vida van a haber interrogantes de por qué nos están pasando las cosas que nos están pasando. A veces nosotros a través de la palabra predicamos un mensaje que la gente pueda recibir, pero a veces hay dureza en el corazón, o a veces hay falta de entender lo que está pasando en nuestra vida. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida son a causa de las consecuencias de las decisiones que hemos tomado en el pasado, ¿sí? Entonces le voy a decir una cosa: Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios que ama. Pero muchas de las consecuencias de las cosas que hemos cometido las vamos a tener que vivir, ¿me explico? No se desanime, porque a veces nos han vendido un evangelio que cuando venimos a Cristo todo se va a solucionar inmediatamente. Sí, pero no. O sea, sí, pero no tan rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ser procesados en nuestro corazón para entender en dónde está la falla, en dónde radica la falla de nuestra vida, ¿sí? O sea, su carácter es el problema, pues ahí lo va a procesar el Señor. No le va a dar las cosas que usted quiere y le va a estar dando en él la llaga del carácter hasta que usted entienda cómo tiene que comportarse delante de Dios. El dinero es su problema. Dios lo va a estar procesando en el dinero hasta que usted quite el dinero a un lado y entienda que el que le provee provisión es Dios. Amén. Y miren que ahí son procesados empresarios, son procesados millonarios, son procesados gente que a veces el dinero se vuelve una fortaleza en su vida. Pasen adelante. Ahora, bien interesante poder entender esto, porque a veces nosotros no nos percatamos de qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, Dios procesa personas, Dios procesa hombres y mujeres. Dios no forma niños, Dios forma hombres y Dios forma mujeres. Por eso es que en el huerto del Edén no había un niño, no puso a un niño, no puso a un adolescente, no puso a un muchacho, puso a un hombre y puso a una mujer. Bueno, entonces dice la palabra que los ancianos se preguntaron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces, miren, el pueblo de Israel tenía una falla, ¿sí? Creía que el arca del pacto era un amuleto de buena suerte, ¿sí? Y nadie puede jugar con la gloria de Jehová, ¿sí? Nadie puede jugar con la presencia de Dios. Pónganle mucha atención a esto, porque a veces nosotros agarramos de amuleto el evangelio, agarramos de amuleto la iglesia, por ejemplo. Hace años, me recuerdo, hoy yo ya casi no uso una Biblia de papel, aunque las tengo y cuando estudio la palabra sí las utilizo. Por cuestiones de edición, se lo he dicho a algunas personas, y créanme que para mí el iPad es el artefacto que mejor pudieron haber, que le doy sabiduría a Dios a Steve Jobs, porque me encanta el iPad, porque no veo bien, entonces me ayuda, ¿sí? Sin embargo, amo mis Biblias y soy, no voy a decir fanático, no sé cómo decirle, pero soy apasionado de las Biblias, ¿sí? Por cierto, no, ya no sé, la Biblia nueva del estudio, la que promocionaron, hay que encargo una Biblia de esas, devocional, 360, ¿cómo será que se llamaba? Ahora mire esto, pues. Entonces algo bien importante. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces la gente agarra la Biblia de amuleto, ¿sí? Y ¿sabe qué nos enseñaron a lo largo de los años? Yo crecí con el Salmo 91 abierto, ¿sí? A la mitad en su cuarto, que estaba todo empolvado y se oía la Llorona, usted lo abría y uno creía que era como aquellas películas de los vampiros, ¿sí? Que con un crucifijo usted le hacía el crucifijo y el vampiro salía huyendo, ¿sí? Ahora le voy a decir una cosa: el pueblo de Israel llegó a creer que el arca del pacto era un amuleto, ¿sí? Y le tengo una noticia: en este tiempo la Biblia no es ningún amuleto. Usted y yo tenemos que vivir la Biblia para que la Biblia funcione en nuestra vida. Entonces dice la palabra: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora recuérdense
hagamos una pequeña, ¿cómo se dice? Hagamos una pequeña retrospectiva, regresemos un poco, ¿sí? Estamos en el capítulo así. Retrospectiva. Recuérdense que Omnifines, bueno, acá los tres, porque la Biblia, mire qué interesante, y los dos hijos de Eli, Omnifines. O sea, Israel tenía un problema, ¿sí? Era que el sacerdocio había perdido la visión. El sacerdocio había perdido la capacidad de cumplir su función sacerdotal, ¿sí? Las características del sacerdocio era que el sacerdocio hacía volver el corazón del pueblo de Israel hacia Dios. Esa era la función sacerdotal, ¿sí? Expiar pecados, esa era la función. O sea, el sacerdote, la función era presentar un sacrificio delante de Dios. Él era el comunicador delante de Dios para que la gente pudiera acercarse a Dios, ¿sí? Esa era la función sacerdotal. Había un sinnúmero de liturgias que el sacerdote tenía que cumplir, pero el objetivo era acercar al pueblo de Dios al corazón de Dios. Ese era el objetivo primordial de un sacerdote, ¿sí? Oficializar una liturgia para que usted y yo nuestros pecados pudieran ser perdonados. Por eso es que la Iglesia Católica utiliza la función sacerdotal, ¿verdad? Como sacerdote es el que oficializa una misa, ¿sí? Y donde se ejecutan varias liturgias. Pero esto viene de una tradición judeocristiana, ¿sí? Porque el sacerdote en el Antiguo Testamento era un ritualismo tremendo, ¿sí? Que tenía que cumplir. Entonces viene la palabra, y la palabra dice que en ese tiempo no había visión con frecuencia porque el sacerdocio estaba contaminado. Y los hijos de Eli, que era el sacerdote de turno, habían fallado. Los hijos de Eli, Omnifines, eran unos tipos que eran que la figura de este tiempo. Por eso es interesante entender en qué tiempo está Guatemala en este momento. Amén. Porque es posible que estemos en el tiempo de Samuel todavía. Eso es lo que estamos viviendo hoy en Guatemala. Es posible que la iglesia de Cristo esté en la etapa de Samuel, no en la etapa de David. Porque estábamos en un tiempo con un grupo de profetas en una ocasión diciendo si estamos en el tiempo de David, entrando a la era de David, pero yo creo que todavía estamos en la etapa de Samuel, donde el sacerdocio, donde los ministros, donde los pastores no están ejecutando su función como tienen que ejecutarlo. No estamos. Y estoy hablando como ministros y luego como iglesia, porque la iglesia de Cristo no está ejecutando su función como se merece. Imagínense que hay mucho cristiano que viene con indiferencia, hay mucho cristiano que tiene un problema con su hermano, hay mucho cristiano que no vive la vida como lo es, hay mucho pastor arrogante, hay mucho pastor soberbio, hay mucho pecado metido dentro de la iglesia. Mire, toda iglesia va a haber pecado, así que no se asuste si mañana alguien que el hermano que viene que lo vi echándose un cigarro, no se asuste. Pecado en la iglesia, ¿sí? Ahora, lo que no se vale es que usted viva 20 años dentro de la iglesia pecando. O sea, eso no se vale, ¿me explico? O sea, no, se vale que usted esté restaurando su vida, que usted esté en un proceso de restauración, en un proceso donde Dios esté trayendo cosas nuevas a su vida. Eso se vale, eso es perfecto, ¿sí? Pero no se vale que usted me practique brujería 20 años en la iglesia, pues. Me practique sincretismo, me practique santería, que siga creyendo en los secretos de la abuelita, ¿verdad? Que si su esposo llega enojado se mete un ramo de flores moradas aquí entre el pecho y así se calma. O sea, no se vale eso, ¿sí? Disculpe, va a tener que pasar al área de administración y liberación y va a tener que ser libre de todas esas montón de mañas que le enseñaron, ¿sí? ¿Me explico? No se valen esas cosas. Pero para alguien que está comenzando se vale que esté en un proceso de restauración. Ahora, el pueblo de Israel tenía un problema. Era que el sacerdocio se había alejado. Dice que la Biblia que Omnifines, los hijos de Eli, que eran sacerdotes, dice que hacían aberraciones en la iglesia, ¿sí? Y es lo que está pasando dentro de la iglesia. Eso tiene connotación espiritual y connotación alegórica, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual y literal, dice la Biblia que los tipos adulteraban y fornicaban en la iglesia con mujeres, en la entrada del templo, robaban parte de las ofrendas. Imagínense, dice que tomaban de las ofrendas que en ese tiempo, si hoy la ofrenda es sagrada, en aquel tiempo la ofrenda era ultra más sagrada, ¿sí? Dice que tomaban, ¿sabe qué? Dice que la ofrenda tenía que comerse, las grosuras tenían que quemarse completamente. O sea, a los que les gusta la carne bien asada, ahí están completos. A los que nos gusta término medio no podemos comer la carne así, ¿sí? Pero ellos se la comían en término medio porque despreciaban las ordenanzas sacerdotales. Eso era lo que hacían.
Entonces, hacían cosas aberrantes. O sea, lo que en pocas me lo puedo parafrasear en el buen Chapín. ¿Sabe qué era lo que hacían? Se robaban las ofrendas, las adulteraban literalmente, fornicaban. Había una lascivia, había todo un nivel de pecado dentro de la iglesia y les valía, como decimos en Guatemala, les valía gorros. Estaba igual que la gente se diera cuenta. Cuando alguien llegaba a dejar su ofrenda, le decía, no, ¿sabes qué? ¿Cuánto vas a dar de ofrenda? Dámela a mí. No, pero dámela a mí. Y si no, dice que se las arrebataban, ¿sí? Entonces los tipos menospreciaban, no solo las ofrendas, menospreciaban a Jehová completamente y su función sacerdotal. Entonces dice la palabra, miren, Elí y Ofni y Finees estaban allí con el arca del pacto. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos cargar algo tan santo y tan puro con unas manos tan sucias y con una mente tan equivocada? Entonces, así es como está la iglesia hoy en día. Jugamos al pastor, jugamos al ministro, jugamos al liderazgo, jugamos a venir. Por eso le estoy diciendo, si usted está en un proceso, está bien, no se sienta mal. Y los que nos ven, que están intentándolo, no se sientan mal, sigan intentando. Pero no me va a decir que lo llevo intentando 25 años, pues. Pero siga intentándolo. Vendrá un día donde Dios va a quebrar todo aquello que a usted le está costando y si usted lo va a testificar y decir, pasó un tiempo, pero Dios me dio la libertad, de lo que sea. Yo ahorita no le puedo poner tantos ejemplos, ¿sí? Gente que tiene problemas con su carácter, pues Dios va a tratar su carácter, es enojado, pues Dios lo va a tratar y lo va a volver tan dócil. Recuérdese que no se puede, un día me dijo un hermano, yo discutía con otro líder, ¿sí? Lo quiero mucho, yo tengo muchos recuerdos de él, pero discutíamos, o sea, Dios nos puso como para que nos pegáramos unos jalones ambos, ¿sí? Y un día me recuerdo que él era así, era de carácter, entonces no, mi carácter no puede cambiar porque Dios así me hizo. Entonces yo le dije, no, ¿sabe qué? Hoy entendí, usted sí puede cambiar su carácter, ¿sí? Y si no cambia, tampoco le voy a decir que se vuelva una mariposa, si usted es un alacrán, ¿verdad? Pero por lo menos apréndase a dominar. O sea, por lo menos sepa que acá en la iglesia, sonreír, a saludar, me explico, pero no a toda su vida va a ser usted un perro bulldog, ¿sí? O aquellos perros, ¿cómo se llaman? Aquellos que dan miedo, que un pitbull, ¿sí? Que cuando, ¡ay, el pitbull, hermano, se venga! No, que la gente lo vea y lo vea dócil, pues, o sea, la gente, qué buena persona, ¿me explico? O sea, usted en el proceso usted puede cambiar, pero no toda su vida usted seguir siendo la persona que es. Entonces que ellos, aconteció, capítulo 5, versículo 5, perdón, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, miren, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Repita conmigo, emociones. A veces la iglesia maneja esos niveles, no se asuste usted. Escuche esto porque esto es algo bien interesante. Sabía que en el poder del sinergismo, nosotros, usted y yo podemos sentir, escuche, pues podemos tener sensaciones extrasensoriales. Lo voy a decir así con el cuidado de esta palabra, porque va a decir, el hermano está enseñando que no tienen nada que ver con el espíritu, pero como la gente, por ejemplo, si todos lloran, usted va a sentir ganas de llorar también. Si todos empezamos acá a reírnos, de repente usted también se va a reír, porque es el poder del sinergismo, ¿sí? Por eso es que había este hombre Watchman Nee, por aquellos que leen, siempre lo digo, pero lo voy a volver a decir porque de repente la gente no entiende. Watchman Nee era un hombre de cultura oriental que tenía un nivel de revelación o de iluminación muy poderosa, así muy grande, muy profunda, lo voy a decir yo. Entonces los escritos de Watchman Nee por muchos años dice que se tomaron como herejías dentro de la iglesia, pero de ahí hace unos años, no me recuerdo si fue no sé si fue el seminario, la Universidad Stafford de California, no me recuerdo cuál fue, no voy a mentir, pero fue una universidad muy reconocida en teología. Se dieron cuenta que los escritos de Watchman Nee lo que tenía era que la iglesia no estaba preparada para entender lo que Dios le había dado. Y de hecho cuando usted lee Watchman Nee obviamente tiene cosas muy interesantes, muy profundas, y que hoy algunos apóstoles predicaron, y no dudo que algunos apóstoles que se volvieron muy famosos en Guatemala leyeron a Watchman Nee para hablar de temas que él ya toca en el hace que, no voy a exagerar, si hace 60, 70 años, y algunos lo predicaban en Guatemala y me disfrazaron de un gran rema revelado, ¿sí? Pero son iluminaciones que Watchman Nee tuvo, ¿sí? Entonces Watchman Nee dice en uno de los, para mí me gusta mucho Watchman, porque Watchman dice, un pastor tiene que estar preparado con una palabra específica para cada lugar. Por lo tanto, él no creía en armar un bosquejo, porque él tenía escritos, y muchos de los escritos ni siquiera los escribió él. Muchos de sus escritos se los escribió uno de sus pupilos más grandes, que era el doctor, también de apellido Lee, ¿sí?
Se me olvidó ahorita el nombre de él, que se parecía. Entonces, y él fue el que publicó sus escritos, ¿sí? Porque ni siquiera Watchman los publicó. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque lo que le quiero decir es que muchas personas a veces practican cosas sin saberlo. Entonces dice que el doctor Watchman dice que en un tiempo dice que fueron a ver cuando empezó el movimiento pentecostal. Y eso lo digo con mucho cuidado porque yo creo en un movimiento pentecostal. De hecho, el movimiento pentecostalismo es la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso es pentecostalismo, ¿sí? Entonces, cuando comenzó el movimiento pentecostal, dice que ellos fueron yo no sé si fue como una especie de avanzada o fueron a visitar varias iglesias donde estaba el mover del Espíritu Santo. Pónganle mucha atención, porque por eso les estoy hablando de esto. Dice, otra vez se lo voy a leer, el verso 6. Cuando los filisteos, 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. O sea, usted puede crear sinergismo en lo que usted hace. Entonces dice Watchman que cuando llegaron vieron que habían manifestaciones del Espíritu Santo y hablaban lenguas. Entonces él decía, no todos los que hablan en lenguas verdaderamente están hablando en lenguas, algunos se las están inventando. Y no todo mover del Espíritu Santo es un verdadero mover del Espíritu Santo. Mucho mover del Espíritu Santo tiene que ver con un mover emocional muy fuerte en tu vida. Y entonces él decía que ellos llegaron a varios lugares donde había un mover entre comillas del Espíritu, pero cuando se manifestaba un demonio no podían echarlo fuera y ellos tenían que entrar en acción. Entonces él decía, no todos los moveres del Espíritu son verdaderamente del Espíritu, algunos son moveres de manipulación del alma, ¿sí? De las emociones de las personas. Entonces yo voy a hablar algo que a veces a la gente le moleste, como lo grabamos, yo no quiero que la gente lo malentienda, pero en los eventos de mujeres, fíjense que en los eventos de mujeres, a mí me gusta, por ejemplo, a Globo, casi siempre que tiene un evento de mujeres, siempre hay como un pastor cobertura, ¿sí? Porque yo siempre creo que es importante la cobertura. Pero en los eventos estos de Déboras y que han surgido Déboras, porque Déboras hay de todo tipo de Déboras, ¿sí? Déboras en Miami, Déboras de Guillermo Maldonado, Déboras de todo, de Costa Rica, Déboras hay de todos, porque todos le ponen Déboras. Lo que no saben es que hay muchas mujeres en la Biblia que no le ponen énfasis y que son también tan poderosas como Débora, ¿sí? Pero Débora tenía una característica, ¿sí? Porque fue digámoslo así, una jueza, una madre para Israel, dice la Biblia, ¿sí? Bueno, entonces, por eso es que todos quieren ser Débora, ¿sí? Débora. Ahora lo que le quiero decir es, entendamos esto, pero en estos moveres de la mujer se maneja mucho la emoción, la motivación del alma de las mujeres, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado el empoderamiento de la mujer. No soy machista, por favor. Creo en la inclusión dentro del ministerio de la mujer. Y de una vez le digo que yo sí creo en que existen pastoras, que existen profetas, ¿me explico? Que existen mujeres que ejercen el ministerio. Por eso lo digo con mucho cuidado, van a decir este pastor es machista. No. Pero creo que en estos eventos manipulan mucho el alma de las mujeres. Porque la mujer es más sensible que el hombre en sentimientos. Entonces las mujeres, hay eventos donde pasan una hermana que fue, no sé, que el esposo casi la mata a golpes y el Señor la rescató de las garras de un patán así. Y entonces obviamente si cuenta el testimonio empiezan a llorar todas, ¿sí? Y dice, qué glorioso, qué poderoso estuvo. Pero no estuvo poderoso porque Dios la haya salvado, la haya rescatado. Estuvo poderoso porque se echó sus lágrimas y usted también lloró. Pero no le dejó algo que usted dijera, ahora qué grueso lo que enseñó, me explico. Es lo que sucede, se manipula el alma de la gente. No quiero ofender a nadie, pero haga la prueba. Yo he visto muchas prédicas de esos eventos, ¿sí? Y la mayoría de estos siempre tiene que aparecer alguien que es una que siempre va a manipular, que cuenta un testimonio muy triste, muy doloroso, y ahí se quebranta y la gente dice que glorioso. Por eso es que yo le digo a la gente, a veces, mi esposa incluso ha ido a eventos y le digo, mira, no me interesa qué tan poderoso estuvo, me interesa qué tanto aprendiste y qué tanto vas a aplicar. Así soy, a veces parece que soy como mala gente, soy casi como muy voto del ánimo, pero no, si usted va a un lugar, usted tiene que aprender algo. Usted no me va a ir me va a decir que fue al congreso de X, que fue al evento tal, y solo fue y se emocionó, y cuando le pregunte, cuénteme, ¿qué estuvo? Pues mira que estuvo lindo, pero no me recuerdo. Porque entonces, discúlpeme, deje estar yendo donde no tiene que ir, o deje estar perdiendo su tiempo, mejor sea más efectivo en crecer en la palabra. Entonces, ¿por qué le hablo esto? Porque muchas veces vamos a vivir en un nivel de emocionalismo, pero no tenemos poder en lo que hacemos. Entonces dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Mira, pues voy a ir rápido porque el tiempo me apremia. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Mire, pues rápido.
ha venido Dios al campamento y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto en la plaga en el desierto. Esforzados vos filisteos, y sed hombres. Miren, aún los mismos filisteos tenían carácter, ¿sí? Miren, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel no tenía carácter, pero los filisteos sí tenían carácter? Entonces dice, esforzados son filisteos y sed hombres. Como que dice, bueno, muchachos, aquí ya nos fuimos feos. Así que a pelear y a morir, porque acá la cosa se pone dura, ¿sí? Para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Repita conmigo, sed hombres. Esa palabra hombres que está ahí en ese parámetro, esa palabra tiene una connotación en hebreo, si no estoy mal, esa palabra es ishi, y esa palabra denota un nivel de madurez, ¿sí? Entonces, por eso se recuerda cuando David le habla a Salomón y le dice que edifique bien, que gobierne, dice, y sé hombre, le dice. Esa se la creyó que tuvo 1000 mujeres, ¿verdad? El ingrato se que le dijo, ha dicho, por aquello que mi papá no me crea, mejor tengo 1000 mujeres, para que crea que sí fui hombre. Pero no está hablando de hombre, de la sexualidad, está hablando de la hombría en las decisiones y en la conducta, ¿me explico? Entonces dice la palabra, miren, pelearon pues los filisteos, 10, verso 10, e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada, miren, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. ¿Dónde estaba Elí? Pero ya no estaba en el camino. Mira, la Biblia tiene muchos parámetros, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos Ofni y Finés fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció cuando él hizo una mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. En pocas palabras, era gordo, ingrato, ¿sí? Fíjense que tiene que ver la glotonería, tiene que ver a veces con tu personalidad y cómo estás manejando tu vida, ¿sí? Entonces mire qué interesante, pues, o sea, ¿por qué le leí todo esto? Porque esta había sido una palabra que Dios le había dado a Samuel, ¿se recuerda? Y le dijo, en el mismo día tus hijos morirán y te quitaré de en medio del sacerdocio, ¿sí? Y cuando usted va a ver Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto despreciaste el conocimiento, yo te quitaré del sacerdocio, ¿sí? Entonces, ¿sabe que usted y yo tenemos la bendición de tener la palabra de Dios? La tenemos. El problema es que despreciamos lo que Dios nos está dando. Mire, yo lo motivo realmente, no desprecie lo que Dios le está dando, ¿sí? A veces uno puede decir, ay hermano, no lo desprecie, ¿sí? No es falta de identidad lo que le voy a decir, pero a veces hay cosas que compartimos. Y lo bueno es que hemos estado con algunas personas que a veces hay eventos que nos lo llevamos y luego lo hablan y se dan cuenta que lo compartimos. Y hay cosas que se comparten para que usted y yo podamos crecer. Pero hay gente a veces que menosprecia y ni siquiera está entendiendo la palabra que le dan. Pero a veces la gente se va a lugares donde le dan palabra adulterada o palabras inventadas o tonterías y ahí la gente se emociona. Y no quiero ofender a nadie, ni a ningún predicador, pero de verdad le voy a decir una cosa, teológicamente hay muchos predicadores que enseñan un montón de torpezas, ¿sí? Un montón de boberías que ni siquiera ellos creo que están entendiendo. Aún definición de conceptos totalmente equivocados, ¿me explico? Da cólera. Yo por eso le pedí perdón un día a Dios y dije, Señor, te prometo que mejor ya no voy a ver a nadie, porque si no después me voy a creer superior a otro, entonces también me voy a caer en el chamble, ¿sí? Pero usted va a encontrar gente que da definiciones de conceptos equivocados totalmente de la Biblia, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la definición correcta de un concepto. Entonces, si no sabe definir conceptos, usted está fatal. En la universidad, si hay algo que nos enseñan es aprender a definir conceptos, ¿sí? En cada área que usted tenga, aquí hay arquitectos, aquí hay médicos,
Aquí hay expertos, por ejemplo, aquí está el hermano que es experto en normas ISO, ¿sí? Yo en la universidad nos enseñan normas ISO, la 9000, la 14000, y ahora creo que subió a 20, no sé qué, ahí, ¿verdad? Y cada norma tiene una característica, ¿verdad? Ya medio me recuerdo todavía, pero ahí todavía me recuerdo, la 14000 pues es el área ecológica, creo yo, ¿verdad? Por ahí está la cosa, ¿sí? La 9000, aseguramiento continuo de la calidad. Ahí me quedo mejor, porque si no, ya se me olvidó. No estoy dando una cátedra de administración. ¿Qué le quiero decir? Son cosas importantes, o sea, tenemos que aprender a definir, ¿me explico? Pero si no aprendemos a definir, estamos fatal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Israel? Israel se olvidó de Dios, siempre era la característica de Israel. Entonces, en la transición, repita conmigo, transición de un nuevo sacerdocio, tiene que haber un quebrantamiento en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que aprender a valorar lo que está perdiendo. Entonces el pueblo de Israel tenía el arca del pacto como un amuleto, y Dios no es ningún amuleto, ¿no? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, ¿saben una cosa? Por eso es que, y aquí sí voy a hablar esto para que lo puedan entender la gente, por eso es que nosotros no somos mejores que los católicos. Yo no se lo digo porque la gente cree que cuando dice él es católico pero él no está cerca de Dios, deje de tonteras, ¿sí? ¿Sabe por qué usted piensa así? Porque nadie le enseñó. O sea, usted puede encontrar católicos bien atinados, ¿sí? Ahora, la falla ni siquiera del católico, la falla de la dirección de esa religión es que una de las características en la Biblia es que a Dios no se le hace imagen y a Dios no se le hace ni siquiera. ¿Sabe qué? Pablo llegó, imagínense que dice que Pablo llegó a una ciudad de Roma muy, ¿cómo es que se dice? Idólatra. Y llegó a un lugar donde habían los dioses habidos y por haber. Y había un espacio que decía al Dios no conocido. O sea, había un espacio hasta para Dios que no lo conocían. Y no tenía figura. Entonces Pablo se queda viendo y empieza a dar un gran, que estuvo en el Areópago, ¿sí? Y empieza a dar un gran mensaje porque se queda viendo y dice, veo que ustedes son muy religiosos, dice Pablo, ¿sí? Y cuando ve que hay un espacio para Dios conocido, ahora les tiro el mensaje. Eran tan religiosos que hasta tenían un espacio para Dios, porque a Dios no se le puede hacer imagen ni semejanza, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que el pueblo de Israel no tiene mucha pobreza. ¿Por qué creo que no tiene pobreza, no tiene maldiciones? Porque no adoran a otros dioses, ¿sí? Claro que en Guatemala, imagínense lo que enseñamos ahora en las escuelas. Somos un país pluricultural, ¿sí? Multiétnico. ¿Y cuál es el otro? Multilingüico. Algo así es la cosa, ¿verdad? Para que se den cuenta. No, si yo fui maestro también, no va a creer que soy, ¿sí? Es lo que enseñamos, ¿va? Y todavía enseñamos, ¿se recuerdan? Y los mayas eran politeístas porque eran otros dioses, ¿va? Tenían un tanatal de dioses, ¿ves? O sea, los sabios y por haber. El dios de la medicina, el dios de la astrología, el dios del sol, el dios todo. Bueno, entonces tenga cuidado porque muchas veces nosotros ahí fue donde se perdieron muchas cosas, ¿sí? Entonces la iglesia católica tiene el santo no sé qué, el santo acá, el santo, discúlpeme. Y el único acceso que tenemos al corazón del Padre es Jesucristo, ¿sí? Entonces, esas son no las grandes diferencias, eso es la diferencia de nuestra fe, ni siquiera lo voy a decir de religión, porque no me gusta hablar de religión, de verdad. Me molesta es decir, soy cristiano evangélico, ¿sí? Me molesta si soy como muy religioso, como muy pesado decir eso, ¿sí? No, yo le quiero decir, usted y yo tenemos que aprender verdaderamente a vivir una vida cristocéntrica, una vida en los parámetros de Cristo, ¿sí? Como Él vivió sobre la tierra, porque dice la Biblia que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Voy avanzando rápidamente. Entonces, mire qué doloroso, pero quiero que van. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, por eso es que muchas veces tenemos que entender, póngale mucha atención a esto, es que a veces cuando hablamos de sueños y visiones, a veces podemos interpretar algunos sueños en la Biblia, los niños representan algo, ¿sí? Dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, que Icabod quiere decir sin gloria, ¿sí? Diciendo, traspasada en la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo pues, traspasada la gloria de Dios porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces, o sea, ojo con esto, pues, porque ahí voy a ir aterrizando, ¿sí? Hay mucho que hablar acá. Mira, aquí podemos pasar horas de este parámetro
casi no lo predica mucha gente. Siempre predicamos el inicio y de ahí nos vamos a Samuel cuando era profeta, pero en la transición es donde tenemos que entender qué es lo que está pasando en nuestra vida y qué es lo que está pasando en Guatemala incluso, ¿sí? Hoy voy a hablar de Guatemala, ¿sí? Entonces, mire, los filisteos se llevan el arca. Y ahí se hizo, yo no sé si Juan Carlos Alvarado se lo inventó o es de alguien que se recuerda aquel canto que canta Juan Carlos que dice, a ver, los enemigos de Jehová son temidos en grande, ¿sí? Pero él menciona, dice, habla de Dagón, pero dice, ¿qué es? Derribó a Dagón de los filisteos, ¿sí? Entonces fue grande la victoria. El canto bien bonito, viejo, ¿ah? Jehová, Jehová, Jehová. Ahora miren esto, pues qué interesante. Porque acá hay una historia bien interesante que se la dejo que usted la lea ahí si usted quiere, pero lo que más me interesa a mí es que nos vayamos al verso 6, ¿sí? Porque ahora hay una transición. Los filisteos toman el arca de Jehová. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Israel pierde el arca? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Y qué es lo que nos está pasando a nosotros? ¿Sabe qué? En Guatemala hemos menospreciado el evangelio. Se lo voy a decir, miren, con los guatemaltecos no somos tan presunciosos como otros connacionales amigos de otros países, ¿sí? Pero creo yo que en el área cristiana sí somos presunciosos. Creo que en el área espiritual, y le voy a decir por qué, sin temor a equivocar. Por ejemplo, vienen unos amigos de los pastores Morales de Honduras, por ejemplo. Y entonces ellos tienen gente de Dios que ha hecho, ¿cómo se dice? Que ha trascendido en algunas áreas, por ejemplo en lo profético. Pero es una cosa, en Guatemala nosotros hemos avanzado tanto que me vengan a hablar a mi escuela profética de Honduras, no quiero ser ofensivo, ¿sí? Y tal vez lo van a ver. Pero nosotros hemos tenido acá a Bill Hammond, lo hemos tenido durante cuando el Shaddai empezó a traer predicadores. Acá tuvimos nosotros, por ejemplo, al doctor Peter Wagner, a Bill Hammond, Morris Cerulo. O sea, discúlpenme, a mí no me vengan a decir que me van a enseñar de eso. O sea, ahí es donde nos volvemos presunciosos. Ya les digo por qué estoy hablando de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, es más, tenemos a un pastor con una iglesia gigantesca en Honduras, que es Germán Ponce. O sea, no vengan a decir a mí acá a querer enseñar. No estoy siendo presuncioso. Ahorita le voy a decir por qué le hago esto, ¿sí? Bueno, vamos a varios países con mi esposa y la gente lo primero que te pregunta es, ¿y cómo es casa de Dios? Hasta le aburre uno, como que sabe que esa es la pregunta de cajón que le va a hacer algún pastor que no conoce Guatemala o que no ha venido nunca a Guatemala, ¿sí? Entonces Guatemala es un país que ha avanzado mucho en muchos aspectos. Le voy a decir cosas que, por ejemplo, en mesa profética con profetas de otros países, ni siquiera le estoy hablando profetitas que vienen de Centroamérica, estoy hablando profetas de calibre de Estados Unidos, de Canadá y de otros países del mundo. ¿Sabe qué nos dijeron en mesa profética? Solamente en Guatemala Dios nos da revelación de ciertas cosas y por eso tenemos que venir a Guatemala. ¿Por qué cree usted que Guatemala la quiere la ONU, la quiere un montón? Porque Guatemala no solo es en lo espiritual, Guatemala es un portal espiritual, ¿sí? Y lo que yo le digo no le estoy dando cuenta, no estoy exagerando. Y yo sé que cuando hablo de eso en algunos lugares la gente se siente ofendida, así como que estos cuates, no, pero es la verdad. ¿Sabe qué? Hay una persona de Estados Unidos que dice, yo no creo en los profetas griegos, yo solo creo en los profetas de Guatemala porque solo ahí hay revelación. Entonces, Guatemala tiene esa característica, pero tengamos cuidado porque creo que menospreciamos lo que Dios nos dio. Y olvidamos lo que Dios le dio, el valor que conlleva lo que Dios nos dio. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y por eso es que Dios va a empezar a demandarle a Guatemala. Entonces por eso le estaba hablando así tan presuncioso. De verdad, se oye presuncioso, pero es la verdad. A mí no me vengan y a veces uno ve, por ejemplo en México veo movimientos que hay de pastores, de movimientos, de cosas que pasan. Y discúlpenme, nosotros experimentamos en el año 2000 manifestaciones, por ejemplo, de oro, ¿sí? De piedras preciosas. O sea, hay manifestaciones que yo no puedo contar estas cosas, no las cuento muy a menudo porque suena muy... Y es más, voy a lugares y casi no cuento esas cosas, pero manifestamos, de niño yo manifesté, presencié sanidades. Manifestaciones que de verdad quedaron grabadas y por eso mi fe es fuerte el día de hoy, ¿sí? Porque creo yo que experimentamos muchos movimientos del despertar del Espíritu que se apagaron y que están muertos. Hoy están apagados. Y aunque tengamos mensaje, tengamos palabra, tengamos profetas, tengamos buenos adoradores, ¿sabe una cosa? En México hay excelentes músicos, pero no adoradores. En Guatemala tenemos adoradores, pero ni siquiera los valoramos y los menospreciamos.
Pero en México usted va y tiene unos musicazos así, pero brutales, no tienen unción. Y usted acaba a cualquier lado y encuentra algunos grupos que tienen unción. Yo he llegado al lugar y digo, wow, estos muchachos son, de verdad, yo sería un cazatalentos de la unción, se lo digo en serio. Lo he pensado varias veces, ¿sí? Lo he pensado si me tiro por esa línea mejor un día de estos, ¿sí? Yo llego a lugares y digo, chavo, tiene presencia, porque no en cualquiera encuentras tu presencia y unción. Pueden tocar bonito, sí, y cantar bonito, pero que tengan unción, es diferente. Y yo le puedo decir, hemos estado con gente de renombre que canta precioso, pero no tiene unción. Entonces, pero menospreciamos nosotros esa etapa. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque entonces los filisteos retienen el arca y es lo que nos ha pasado a nosotros. Muchas veces nuestros enemigos saben utilizar lo que lo que era para nosotros, nuestros enemigos lo quieren utilizar. Y entonces hay una cosa, hoy por hoy hay una peranda en los candidatos, tengan mucho cuidado por quién va a votar, pero los candidatos hoy cargan hasta profetas. Porque nosotros le dimos un poco valor a los profetas, pero los brujos se dieron cuenta que los profetas tienen más valor. Entonces algunos reclutaron profetas a nivel jezabélico. Por eso Jezabel le dio valor a los profetas, los adoctrinó. Pero nosotros en la iglesia, muchos pastores no quieren saber de los profetas o no les interesa el ministerio profético, ¿sí? Bueno, vamos rápidamente para ir concluyendo. 1 Samuel 6. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses. Recuerden que 7 es número de perfección. Y Dios quiere traer perfección a la iglesia. Dios quiere traer perfeccionamiento a nuestra vida. Te voy a decir una cosa, una batalla en tu vida puede durar años, pero si entiendes y te alineas al corazón de Dios, puede durar meses. O sea, tú decides cuánto tiempo va a durar la batalla de tu vida. El problema es que mucha gente, a veces, mire, Job, por ejemplo, se cree que Job estuvo 3 años en una crisis hasta que logra entender lo que Dios estaba queriendo hacer con él. Lo que Dios quería era que le conociera, ¿sí? Porque era perfecto. Tenía cualidades que a Dios le agradaban, pero había todavía algo más grande que él tenía que alcanzar y era conocerlo, que sus ojos lo aprendieran a ver. ¿Hemos aprendido a ver a Dios nosotros en este tiempo? ¿O solo estamos viviendo un evangelio, yo le digo un evangelio repetitivo, un evangelio que repetimos las cosas, que venimos, porque si no el pastor se enoja, porque si no el hermano no? O usted está entendiendo que Dios quiere que usted crezca. Amén. Que usted crezca, que usted mañana, mire, yo le voy a decir una cosa, pues uno ve las mega iglesias y uno ve la gente se emociona por las iglesias grandes, ¿sí? De verdad, parte de mi visión no es hacer iglesias grandes, ¿sí? Creo que parte de lo que Dios ha permitido, Dios ha permitido que fundemos más de 4 o 5 ministerios, entonces entendía mi llamado, ¿sí? Yo espero formar pastores y que los pastores se vayan a otro lugar. Pero no espero tener una mega iglesia, ¿sí? De verdad se lo digo y no le estoy dando mentira, no le voy a mentir porque tal vez va a decir, ay, qué cuentero el pastor, si Cash le dijera que le regala el templo, no, de verdad, no le miento, ¿sí? Porque creo yo que Dios quiere preparar verdaderamente gente, obreros verdaderamente que hagan la obra. Entonces no me interesa concentrar 20,000 personas, 12,000 personas en una iglesia que toda su vida se queden acomodados sentados ahí. Me interesa que la gente salga y la gente sea luz, porque Guatemala todavía falta mucho que evangelizar, y no solo en Guatemala, en muchas partes del mundo, pero primero en nuestra casa. Entonces miren lo que sucedió acá. El arca, dice, fue tomada por los filisteos 7 meses, ¿sí? Entonces miren, qué interesante que los meses, el número 7 representa la perfección. No necesariamente sea el número de la buena suerte, ¿sí? Como aquellas películas de Cantinflas de Chete Machos o no sé qué, sino estoy hablando de perfeccionamiento. Y para que seas perfeccionado vas a tener que ser quebrantado, ¿sí? Vas a tener que pasar por un proceso. Dice, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? ¿Hacemos saber de qué manera la hemos de volver a enviar? Ellos dijeron, sí, envía del arca de Dios Israel, no la envíes vacía, sino pagadle expiación. Bueno, se lo resumo. Si usted lee el pasaje anterior, empezaron a estar enfermos, empezaron a morir, o sea, les vino un tremendo terror. Entonces se dieron cuenta que el arca no podía seguir estando más en ese lugar, porque ellos no fueron diseñados para la presencia de Dios. Y todo aquel que no es diseñado para la presencia de Dios se va a sentir mal. Por eso la gente ahora entiende por qué cuando hay una presencia de Dios la gente vomita, la gente se siente como mareada, porque usted no está bien, usted tiene algo que tiene que dejar en el pasado, ¿sí? Tiene que ser libre de algo, pues, para que me entiendan. Entonces, mire, 4, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga, ojo con los ratones,
plaga ha afligido a todos vosotros y vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra. Por eso que los ratones son plagas. Yo le voy a decir una cosa. A veces uno se vuelve muy espiritual, pero en mi casa, yo le voy a decir algo que yo declaro y cancelo siempre. En mi casa entra una cucaracha y de verdad se tiene que morir para patas arriba. No sé qué hay en la casa, hay como un, ¿cómo es que le digo yo? Le digo yo como una especie de insecticida natural espiritual en el ambiente, ¿sí? No le miento, de verdad. Usted tendría que llegar a la casa y ver que lo que le digo es cierto. Pero en la casa entra una cucaracha y a veces se nos va así que uno dice, la gran se fue, y al rato la miro patas arriba, ¿sí? O sea, porque es una plaga. En la casa, hace unos días hemos estado orando, hace unos días entró, nunca he visto ratones, entró un ratón hace unos días, ¿sí? Y cuando me bajé del carro yo lo vi que estaba en la puerta y el perrito de nosotros estaba ahí, el perrito lo había visto, ¿sí? Entonces me bajé del carro y le dije a mi esposa un ratón, pero no porque me dé miedo, ¿sí? Sino porque dije, a mi casa no va a entrar ninguna plaga, ¿sí? Y ¿sabe qué? Se salió y no volvió a regresar porque ahí me puse a controlar y me puse a ver y yo oré y dije, no, aquí no puede entrar ninguna plaga, ¿sí? Así que en el nombre de Dios reprendo, aquí no puede entrar ninguna plaga, ¿sí? Porque estoy protegido de todas las áreas que puedo estar protegido, así que aquí no va a entrar nada. Puede ser presuncioso lo que digo, pero de verdad, ahí está mi esposa, ya no volvió a regresar, hasta dejé una prueba si regresaba, ¿sí? Dije, a pesar que tenemos un perrito, dejé una prueba, que si regresa, pues hermano, no regresó. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que los ratones representan plagas. Entonces tenga cuidado, que pasa muchas veces en nuestro alrededor, tenemos que ver, a veces hay cosas, sí son cosas espirituales que se manejan a veces. Tampoco quiero que se vuelva místico, agarrando, mira, hay una cucaracha y el Señor le da una maldición. No, tampoco quiero que sea místico. Tampoco quiero que se vuelva así todo miedoso y que de repente un pobre ratoncito sale corriendo. Por ejemplo, aquí hay unos gatos aquí al entrar ahorita, si no se había visto. Tienen varios gatos ahí enfrente de Tre Fratelli. O sea que ratones aquí no van a ver, porque hay gatos. Pero si usted es místico, ay, qué feo vi el gato que se me cruzó. No, tampoco quiero que se vuelva místico. Ahí también son gatos, ¿sí? No son animales que Dios ha creado. Vamos rápido y termino. Y daréis la gloria de Israel. Quizá liberará su mano sobre vosotros y de vosotros y de vuestros dioses de vuestra tierra. 6. Porque endurecéis vuestro corazón como los egipcios, y Faraón endureció su corazón después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. O sea que los filisteos sabían la historia del pueblo de Israel con Egipto. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que crían, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaré luego el arca de Jehová y la pondré sobre el carro y las joyas de oro que lo habéis de pagar ofrenda. Voy a leer bien rápido y después le digo por qué lo estamos leyendo así. La pondréis en una caja al lado de ella, la dejaréis que se vaya, observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. O sea que los adivinos ya estaban pensando, ¿será que fue Dios o será que fue tal vez la pura casualidad? Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, la uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron al arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Se da cuenta que los animales como que son más, reconocen más lo que tienen que hacer que nosotros, ¿sí? Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes, y los de Bet-Semes llegaron, segaban el trigo en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca. Repita conmigo, solo los levitas podían tener acceso al arca, ¿sí? Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en las cuales estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová. Se da cuenta que hasta los filisteos ofrecieron ofrendas. Y nosotros somos codos, ¿verdad? Y nosotros somos, no, es pecado. O sea, nosotros nos da hablar de ofrendas y hablar de dinero es una ofensa para muchos pueblos cristianos, ¿sí? Cuando vieron a esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón. Ya vamos a predicar un mensaje de qué representan los 5 príncipes filisteos, ¿sí? Hoy no es ese el mensaje, yo solo quiero que terminemos y quiero que veamos algo, porque de este mensaje se desencadenan más mensajes en la palabra que vamos a entender años después
David tiene otro problema similar porque Satanás te ataca en ciclos. Y entonces el problema no es esto, por eso quiero terminarlo. Yo no me pico con esto, porque esto tiene mucha información. Lo que pasa es que es tan extenso que no podemos predicarlo en una sola sesión. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos de expiación a Jehová por Asdod: uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat, uno por Ecrón y uno por los ratones de oro. Fueron conforme el número de toda la ciudad de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Se da cuenta que aún los filisteos hicieron como una especie de acto profético para limpiar lo que había pasado en su ciudad. Por eso miren, los actos proféticos son válidos, pero tampoco lo hicieron ellos de balde. O sea, un acto profético tiene que ser dirigido, pero lo curioso es que hasta estos tipos hicieron una especie de acto profético. Vamos rápido. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muros, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado, repita conmigo, no sea curioso. No sea curioso, ¿sabe una cosa? Dentro de la iglesia de Cristo hay mucha gente que solo viene a ver, que solo viene a observar, que solo está expectante, pero no entrega ni doblega su corazón delante de Dios. Y entonces dice que porque habían mirado dentro del arca de Jehová. ¿Sabe qué? En pocas palabras se lo voy a decir así para que me entienda, pues, un montón de chutes que se quisieron meter al ámbito santo y por haber tenido en su corazón impureza, murieron. Se lo voy a parafrasear de esta manera. Fueron a husmear qué era lo que había en el arca del pacto, ¿sí? ¿Qué era lo que había en el arca del pacto? Ayúdenme. Estaba la vara de Aarón que había florecido, las tablas de la ley y el maná, ¿sí? Dígame qué tiene de extraordinario eso. Pero eso tiene una figura, ¿sí? Entonces, pero ellos lo que querían era como, así como haber dicho, vamos a ver, ¿no? ¿Qué tanta presencia? ¿Qué es lo que tiene él? Y por chute se murieron. Pero mire esto, dice, mire, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. No va a creer que eso eran 5 chutitos, así dos, ¿verdad? La chorreada y la tostada, ¿verdad? Que fueron a limpiar, no. Miren. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Todos podemos estar delante de él, pero con un corazón correcto, no con un corazón incorrecto. ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. No la queremos aquí, ¿verdad? Las tenían miedo. Vinieron los de, capítulo 7, y termino. Vinieron los de Kiriat Jearim, llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y entonces comienza, se da cuenta, paremos acá y termino, ¿sí? Entonces miren lo que dice incluso en el verso 3 del capítulo 7. Samuel, juez de Israel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta ahora de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Bueno, ahí voy a parar, porque entonces se da cuenta que en la transición de Samuel, entre la transición de la genealogía de Elías a Samuel, tiene que pasar algo que nos deja una lección de vida, pero que lo más interesante no es que la lección, ahí no terminó la lección. Años más tarde, lo vamos a estudiar, lo vamos a ver en otro pasaje bíblico, porque me gusta predicar de eso. Le vuelve a pasar lo mismo al pueblo de Israel, ¿sí? Estoy hablando, no voy a ser preciso tal vez, pero tal vez voy a hablar 30, 40 años más tarde. Ahora hay rey, ahora el rey es David. Porque también Saúl pierde el arca del pacto, ¿sí? Y años más tarde, cuando David la manda a traer, David lo que hace es copiar este modelo filisteo. Por eso ahí se entiende, toma más sentido haberlo estudiado este pasaje en el verso 6, toma más sentido que cuando lo leemos más adelante en el libro de Reyes, ¿sí? Porque David manda a traer el arca y vuelven a morir los hombres, ¿sí? Y van a dejar el arca en la casa de Obed-Edom. Y ahí hay otra historia, hay otra enseñanza que vamos a trasladar otro día. Pero ¿qué le quiero decir? En esa transición, Dios le muestra al pueblo de Israel la importancia número 1 de santificarse. La importancia
de no ser emocional, sino la importancia de entender lo que estamos haciendo. La importancia de entender que Dios había dado parámetros y que el pueblo de Israel siempre doblegaba su corazón a otros dioses. Y que siempre que doblegaba su corazón a otros dioses le iba fatal y le iba mal. Y en esa transición Dios quita al sacerdocio fallido, porque había un sacerdocio completamente fallido, y hace la transición, coloca a un nuevo juez, que era Samuel. Empieza un nuevo sacerdocio, una nueva función sacerdotal, una nueva función profética, se abren los ojos y comienza Samuel a juzgar a Israel. ¿Sabe qué significa eso? Vamos a Guatemala hoy. Lo que está pasando en Guatemala es a consecuencia de que se ha perdido la misión. Y no solo tiene que ver los pastores, porque la gente habla de los pastores, pero ¿y dónde está el pueblo cristiano? ¿Y dónde está el pueblo que tiene ojos, el pueblo que ve? ¿Y dónde está el pueblo que le habla a sus pastores y le dice, pastor, por ahí no es la cosa? ¿Y dónde está aquel pueblo profético que tiene la capacidad de abrir los ojos a sus pastores? Yo le voy a decir una cosa. Yo estuve bajo cobertura pastoral, pero hubieron etapas de mi vida en las que yo le plantaba a mi pastor y decía, mira, pastor, perdonad, pero lo que estás haciendo no es correcto delante de Dios. Porque la Biblia no dice eso. Entonces, tú y yo, tú no puedes quedarte solo decir sí, sí a todo. Tú tienes que confrontar y tienes muchas veces que utilizar la palabra de frente. Si tienes una solvencia espiritual, no cualquiera, porque me topo también con unos que están más perdidos que el hijo de la llana, pero se creen que saben la Biblia, y de hecho la saben más que muchos que sí están metidos en la iglesia, pero andan más equivocados, pero usan la Biblia a su manera. No, con eso yo le he dicho a la gente, yo no pierdo el tiempo con esa gente, ¿sí? Si me viene a hablar alguien que está en adulterio, que está en fornicación, que está en pecado, pero me viene a hablar la Biblia, me doy la vuelta y lo dejo. Yo no pierdo el tiempo con esa gente. Que me venga a hablar alguien que tenga frutos, que tenga testimonio, que tenga solvencia espiritual, me voy a sentar, seguramente voy a aprender algo de él también. No perder tiempo con gente que me viene a hablar tonteras y está más perdido que el hijo de la llorona, ¿sí? Pero habla la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nos está representando la palabra acá? La palabra nos enseña que Dios utiliza ciclos. Y en las transiciones que vienen para el proceso va a ser doloroso. Muchos de los procesos son dolorosos. El pueblo de Israel lloró. Los sacerdotes se preguntaron, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Lo que pasó es que estaban mal. Entonces no nos preguntemos nosotros qué está pasando, por qué pasa lo que pasa. Mejor examinemos qué estamos haciendo mal. Porque siempre hay algo que estamos haciendo mal. Por lo general, siempre soy yo el que falla, no Dios. Dios nunca falla. Siempre soy yo el que me voy a equivocar y siempre soy yo el que voy a fallar, pero Dios siempre va a ser el que me va a corregir. Entonces cuando mi corazón se vuelve a Él, Dios transforma las cosas y las cambia completamente. Entonces comienza un nuevo sacerdocio, fíjense. Un nuevo sacerdocio, pero era necesario, para que el nuevo sacerdocio se levantara, era necesario quitar el que estaba. Por eso es que usted va a empezar a ver muchas cosas que vienen para Guatemala muy complicadas, y para Guatemala y para el mundo. Porque Guatemala es un portal, pero Guatemala también es un parámetro de ejemplo para las naciones, ¿sí? Si Dios habló que Guatemala era una nación oveja, pues antes de ser una nación oveja va a tener que limpiar todo lo que esté alrededor que no sea correcto delante de Dios. Porque no podemos dar a luz una nación oveja con un sacerdocio equivocado, con un sacerdocio corrompido, con pastores, apóstoles, profetas con corazones equivocados, con proyecciones de ministerio equivocados, con proyecciones de ministerio adulteradas. Hay mucho pastor que adultera la palabra, hay mucho pastor que no sabe ni lo que predica, hay mucho pastor que tiene una cosmovisión equivocada del evangelio, que lo que el evangelio no dice, eso creen que es. Entonces tengan mucho cuidado, eso es el pastor. ¿Y cómo estará el pueblo? El pueblo que adora pastores, levanta ídolos de los pastores, de los ministros. Yo no le digo que usted no honre a sus pastores. Usted tiene que aprender a respetar a los pastores. Iglesias donde tratan al pastor, ¿qué onda vos? ¿Cómo te va? Se aprende a respetar a su pastor. Y los pastores, ¿qué tal vos? No, hombre, usted tiene que darse a respetar. Tiene que darse a respetar porque de lo contrario la gente no lo respeta. Entonces, ¿cómo están los pastores? Pero ¿cómo estará el pueblo que no tiene la capacidad de ver y la capacidad de entender que usted también tiene que tener juicio, tiene que decir eso no es correcto, pues? Usted ve un montón de cosas incorrectas y usted lo tolera, usted lo valora. ¿Por qué? Porque a usted no le dicen nada. Entonces se repite lo mismo que hace 400 años Martín Lutero pegó en la puerta de la iglesia, ¿sí? Porque usted tolera, se vuelve tolerante.
tolerante al pecado, tolerante a los abusos, tolerante a un montón de cosas. ¿A causa, por qué? De la ignorancia que se maneja. Entonces también Dios le va a pasar la pesa a todos. Nos va a pasar la, ¿cómo es que dice? La plomada nos va a pasar a todos el Señor, ¿sí? A los pastores por haberse perdido en su llamado, en su asignación, y a la gente por no haber visto y por no haber hablado y por no haber dicho lo que tenía que decir. Entonces a todos nos va a pasar la plomada del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Para que se levante verdaderamente gente que hable lo que Dios quiere que hable. Gente que haga verdaderamente la voluntad. Entonces termino esta tarde, ¿sí? Diciéndole, es tiempo verdaderamente de que le pidamos a Dios cambiar muchas cosas. Porque hemos menospreciado, ¿qué le hablé de Guatemala? Porque hemos menospreciado la unción, la presencia. Hemos menospreciado lo que Dios nos dio, la palabra. Aquí hay predicadores muy buenos, pero la gente hace cosas, ese mensaje ya me lo sé, dice la gente a veces. Ese rema ya lo escuché. Sí, yo le voy a decir una cosa. Yo me sé un montón de remas que podía predicar y usted diría, hermano, sí tiene una revelación, pero parece que viene de Marte, ¿sí? Pero no, hay cosas que uno no puede estar predicando, ¿no? Estar repitiendo. Si no es el tiempo, creo yo, de que Dios quiere que nos metamos a cosas nuevas y veamos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. No lo voy a mentir, ahí está mi esposa. A mi pastor le dejé una USB como con unas, no voy a mentir y no quiero porque exagerar, no sabes si este pastor se le sube hermoso a veces, ¿sí? Pero le hice sin mentir, creo que le hice unos 700 temas, le dejé temas para que predique 5 años si quería. Todavía lo sigue predicando, él lo vino a veces que predica mis temas. De verdad se lo digo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere gente que se meta a su palabra, pero no solo se meta, que viva y entienda su palabra. Dios quiere que sea el tiempo verdaderamente de crecer y sea el tiempo verdaderamente de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? No juguemos con la gloria de Dios. No juguemos con lo santo de Dios. No nos metamos a hablar de Dios y estar mal, ¿sí? Qué triste. Cosas que se han sabido, pastores que vivían una vida completamente, ni lo voy a decir ni siquiera adulterada, una vida completamente perdida en el pecado y ministraron al altar. De verdad, que Dios nos libre de eso, hermano. Digo, Señor, líbranos de eso, Señor. De venir y predicar, estar acá y vivir una vida de sodomía, una vida de homosexualismo, una vida de adulterio y pararse en el altar a hablar de santidad. De verdad, hermano, no sé qué se necesita tener para eso. No sé si se necesita tener la mente circuncidada de pecado, pero de maldad, ¿verdad? De bien, perdón. No sé quién se puede parar a hablar de amor, de santidad y saber que estoy, pero de una condición completamente sucia. Eso era lo que le pasó al pueblo de Israel. Y la gente lo ve y la gente no dice nada, hermano. Para la gente creo que es mejor, pues, si el pastor está así, pues yo no estoy tan mal entonces. No, hombre, no sea mediocre. ¿Sabe qué es eso? Ser un cristiano mediocre. Si mi pastor está mal, pues que esté mal él, yo no voy a estar mal. Y luego después la gente se queda lastimada y dice, para ser cristiano como el pastor, mejor no, está equivocado. ¿Sabe por qué? Pues es una mente mediocre, porque usted no sigue hombres, usted sigue a Cristo. Entonces yo he conocido, miren, en la vida me han decepcionado un montón de pastores, pero yo estoy parado acá porque yo nunca estuve por ellos, yo siempre he estado por Dios. Imagínense que fuéramos aquí todos amargados, así, hermano, qué cristiano me... No, si usted piensa así es porque usted ni siquiera ha conocido a Jesús. Pastores nos van a fallar, los hombres nos van a fallar, Dios jamás nos va a fallar. Él jamás me va a fallar y jamás me ha fallado, ¿sí? Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Y le vamos a pedir al Señor que bendiga esta tarde, para que el Señor lo acompañe y que cumpla la función que tiene que cumplir esta tarde. Padre, en el nombre